Quiero, una vez más, desear un feliz sábado a ustedes. Que la bendición del cielo sea con todos aquí en esta mañana. Hoy es un sábado, un día muy especial. Y el título de este tema es... Yo le mandé a la hermana Mary un título y mientras yo estaba escribiendo el tema, como que el título no me convencía 100%, entonces hice un pequeño cambio. Pero antes de mencionar, bueno, está en pantalla también, todos ya lo pueden ver, pero quiero empezar contando algo que pasó el 1 de junio de 2022 aquí en los Estados Unidos. Una plataforma digital lanzó un documental que generó mucha controversia. Ese documental fue algo que en las redes sociales algunos vibraban de emoción y contentos por ese documental y otros súper enojados. Y ese documental se intitulaba ¿Qué es una mujer? Y uno puede ponerse a pensar, pero ¿qué sentido tiene que es una mujer? Todos lo saben. Una pregunta tan obvia, una pregunta tan sencilla. ¿Por qué es que esto tiene que generar tanta controversia? Pero, para la sorpresa de algunos, este documental, el entrevistador iba por las calles y él se acercaba a algunas mujeres. Y él hacía una sencilla pregunta. Quiero hacerte una pregunta y quiero que tú me contestes de una forma lógica. Para ti, ¿qué es una mujer? Y para la sorpresa de este hombre, o no sorpresa de él, muchas mujeres no sabían qué contestar. Muchas no sabían, decían, es una pregunta muy difícil, prefiero no contestar, yo no sé qué contestar, yo la verdad no puedo contestarte. Otros sí contestaban. ¿Y qué es una mujer? Y entonces, ¿por qué es que le hacía esta pregunta? En el medio académico, entre los universitarios, en la high school y los estudiantes, entre los estudiantes, estaba generando una controversia. Porque para las personas ahora, para los filósofos, para los que son más de humanas, ellos estaban cambiando el principio básico para definir qué es una persona, qué es hombre o qué es una mujer. Y entonces ellos dejaron a un lado todo lo que es la biología de la persona, todo lo que es la anatomía del ser humano. Entonces, cuando ellos dicen una mujer, lo que define, lo que determina qué es una mujer, no son que ella tenga ovarios, no que ella tenga útero, no que su órgano reproductivo sea femenino, no que ella pueda generar vida, no que ella tenga senos. Esto no es lo que determina qué es una mujer. Lo que determina qué es una mujer es cómo tú te autopercibes, cómo tú te identificas, cómo tú te sientes. Y de acuerdo con lo que tú te sientes, es lo que tú eres. Y pusieron a un lado toda la anatomía, toda la biología, para decir, lo que el ser humano es, no es lo que diga su anatomía, su biología, sino lo que dice su conciencia, cómo ella se autopercibe, cómo ella se siente. Entonces, un hombre que se siente mujer, es una mujer porque lo que determina entonces no es el cuerpo, porque ellos dicen, hay muchos hombres que están encadenados, son prisioneros en un cuerpo que no es de ellos. Entonces quizás alguien puede estar pensando, pero ¿y esto qué me interesa? ¿Y esto qué me importa? Yo sé lo que soy y a mí no me interesa lo que los demás piensan. Mujer y hombre es así, está determinado. Pero ahora la pregunta que yo quiero hacer es, ¿qué es un adventista? ¿Será que ser adventista es como yo me percibo? Yo me siento adventista y esto me hace ser un adventista. ¿Qué es ser adventista? Esa es la pregunta para nosotros. ¿Qué es verdaderamente ser un adventista? Somos aquí, bueno, no sé cuántas personas estamos aquí hoy, pero para ti, ¿qué es un adventista? ¿Será que venir los sábados a la iglesia, esto me hace ser un adventista? ¿Será que creer en la Biblia y en el espíritu de profecía, esto me hace un adventista?
no comer carne de puerco, no tomar alcohol. Esto me hace un adventista. ¿Qué es lo que nos hace ser adventista del séptimo día? Y lamentablemente la conferencia hizo un estudio con jóvenes y les preguntó, para ti, ¿qué es ser un adventista? Más del 50% de los jóvenes no sabían contestar qué es ser un adventista. Muchos adultos tampoco sabían determinar qué es ser un adventista. ¿Por qué soy adventista del séptimo día? ¿Por qué vengo los sábados a la iglesia? ¿Por qué no hago las cosas que los demás hacen? Pero en su origen, en su principio, en su estructura, en sus médulas, ¿qué significa ser un adventista del séptimo día para mí? ¿Será que yo estoy como las personas afuera que prefiero no contestar? ¿O será que yo estoy como aquellos que dicen, bueno, es que yo me siento así? Pero yo, siendo hombre, puedo sentirme mujer, pero esto no me hace ser una mujer. Porque mi cuerpo dice que mi biología, mi anatomía dice que yo no soy una mujer, que soy un hombre. Entonces, ¿qué es lo que nos convierte en adventistas del séptimo día? Vayamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. Hoy, el tema de esta mañana, nosotros vamos a ver entonces, ¿qué es un adventista del séptimo día? ¿Qué convierte? ¿Cuál es? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo se tiene que identificar un adventista? ¿Será que es por sus sentimientos? ¿O debería ser por su biología? Espiritualmente hablando aquí. Entonces, vamos a contestar esta pregunta en esta mañana. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al versículo 8 nos dice así. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Nosotros aquí vemos el gran conflicto, la gran batalla que hubo allá en el cielo. Y este conflicto empezó en el cielo, pero este conflicto continúa aquí en la tierra. Y el punto más importante aquí para todos nosotros es que tú y yo tenemos un papel importante que desempeñar en el gran conflicto. Tenemos una parte importante aquí en esto. Y ahora el gran conflicto aquí ya no será una batalla física, sino que es una batalla espiritual. Más que nada, este gran conflicto, él se llevará a cabo en las mentes de cada persona, de cada ser humano. Este gran conflicto aquí es de qué lado tú y yo estaremos. ¿De qué lado vamos a estar nosotros? ¿A quién iremos a apoyar? ¿A quién iremos a seguir? Y aquí vemos a dos personajes, a Miguel y el dragón, a Jesús y Satanás. Vemos aquí los dos opuestos, un conflicto entre luz y tinieblas, entre el bien y el mal. Y ahora tú y yo, ¿de qué lado tú y yo estaremos en este conflicto? Y hay que entender algo muy importante. En el gran conflicto espiritual no existe un camino neutral. No existe un medio termo. O tú estás de un lado o del otro. Pero no puedo decir yo no pertenezco a ninguno de los bandos. Para Dios esto no existe. Pero el texto que fue nuestra lectura bíblica, no vamos a abrir, pero Juan 15:5 nos viene diciendo aquí, el Señor ya nos está dando una alternativa, un apoyo, una ayuda para poder hacer frente a este gran conflicto. Y la parte final del texto viene diciendo que separados de Cristo, nada podemos hacer.
Y aquí ahora quiero abrir un paréntesis. ¿Qué es lo que hace un cristiano prosperar? ¿Qué es lo que hace un cristiano avanzar? Muchas veces nosotros pensamos que es escuchar sermones. Muchas veces nosotros pensamos que escuchar de terceros, esto me va a fortalecer espiritualmente. ¿Es importante los sermones? Por supuesto que sí, porque el que vos está hablando aquí, el que predica todos los sábados. Tampoco va a decir, no vengo más a la iglesia. Es importante, por supuesto que sí. Pero lo que va a prosperar la vida de un cristiano, lo que va a prosperar la vida de un adventista, es su conexión con Cristo. Lo que va a hacer con que mi familia sea una familia estructurada, lo que va a hacer con que mi familia sea una familia espiritual, una familia que se está preparando para la crisis final, que se está preparando para la segunda venida de Cristo, va a depender si los miembros de esta familia están conectados con Cristo. Porque si yo no estoy conectado con Cristo, no se puede hacer nada. Y aquí no es como regaño, no es, pero es solo un comentario y a la vez un consejo para nosotros como padres. Muchas veces nosotros pensamos que pedir a los demás que oren por nuestros hijos, esto va a solucionar el problema. ¿Qué es lo que ayuda y va a ayudar a que mi hijo vuelva a los caminos del Señor? Claro, es importante que los demás oren, por supuesto que sí, pero la pregunta es, ¿cómo está mi relación como padre con Dios? ¿Cómo yo estoy con Cristo? ¿Cuánto tiempo yo paso con Cristo? ¿Cuánto tiempo mi hijo me ve estudiando la Biblia? ¿Cómo yo estoy predicando? ¿Cuál es el testimonio que yo estoy dando a mi hijo? Eso es lo que determina si mi familia va a ser una familia espiritual o no. Porque debemos entender algo y es muy importante esto, hermanos. Si no estoy mal, es el capítulo 4 del libro Hogar Cristiano, hablando sobre el hogar, sobre la familia. La mayor responsabilidad que tú y yo tenemos, la mayor responsabilidad es con mi hogar. Mi primera iglesia es mi hogar. Esta es mi primera iglesia. Y más importante, es la iglesia más importante para mí. Entonces, no pensemos que venir a la iglesia, esto es el todo. No es. Lo que determina, lo que define, lo que va a ayudarme en el conflicto final, es la relación que estoy teniendo con el Señor. ¿Dónde es que el enemigo, dónde es que Satanás encuentra los mejores argumentos en contra de Dios y la obra de Dios? Veamos la primera cita. Se encuentra en el libro Consejos para la Iglesia y nos dice así. Los hijos de Dios han sido muy deficientes en muchos respectos. Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que él los indujo a cometer y los presenta de la manera más exagerada, declarando: me desterrará Dios a mí y a mis ángeles de su presencia y sin embargo recompensará a aquellos que han sido culpables de los mismos pecados. Tú no puedes hacer esto con justicia, oh Señor. Tu trono no subsistirá en rectitud y juicio. La justicia exige que se pronuncie sentencia contra ellos. Miren qué serio es esto aquí, hermanos. Satanás mira a la humanidad y ven que él conoce cada pecado que tú y yo cometemos. A lo mejor él ha estado a nuestro lado cuando estábamos cometiendo el pecado. Y él los tiene notado también. Y lo más curioso aquí, lo más preocupante,
es que Satanás los presenta delante de Dios. Tú los quieres llevar al cielo, pero mira, los mismos pecados que yo cometí y mis ángeles cometieron, ellos también son culpables. Ellos también cometen los mismos pecados. ¿Dónde está su justicia? Tú no puedes ser justo, Señor, en llevarlos al cielo, siendo que los pecados que yo cometí, que me hicieron ser echado del cielo, son los pecados que ellos han cometido. Y que muchos de ellos están cometiendo y son culpables de estos pecados. Lamentablemente, el peor enemigo de la causa de Dios, de la obra de Dios, muchas veces es el mismo pueblo de Dios. Los que han hecho con que la obra no avance, no es el mundo, sino lamentablemente es el mismo pueblo de Dios. Y si nosotros analizamos en toda la historia, nosotros vamos a dar cuenta de esto. El primer mártir, ¿quién fue? De la historia de la humanidad, ¿quién fue el primer mártir? ¿Y quién lo mató? ¿Y él hacía sacrificios a Dios? ¿O presentaba sus ofrendas a Dios? ¿Él iba a adorar a Dios por la mañana y por la tarde? En cortas palabras, ¿pertenecía al pueblo de Dios? En parte sí, no completamente. Pero él pretendía, él pretendía ser del pueblo de Dios, sí. Sí lo pretendía ser del pueblo de Dios. Por ejemplo, veamos el caso de José. ¿Quién lo vendió? Sus propios hermanos. El pueblo de Dios. ¿Quiénes fueron los peores enemigos, los mayores opositores de la obra de Cristo? Los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los líderes de la iglesia, del pueblo de Dios. Entonces nosotros estamos viendo que lamentablemente el Satanás, él utiliza el mismo pueblo de Dios o los que pretenden ser pueblos de Dios para hacer con que la obra de Dios no avance. Y para avanzar su agenda, para avanzar sus propósitos. Lamentablemente, eso es lo que pasa. Pero como les mencioné, ¿qué es ser adventista? Vayamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Una de las formas que Dios utilizó para poner un fin al gran conflicto es la obra del juicio. Eso es lo que es el medio que Dios encontró para poner un fin. Dios va a investigar, Dios va a analizar. Encontramos en Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Lo que Dios está mostrando es que el gran conflicto, la batalla entre el bien y el mal tendrá un fin. Y el método, el instrumento que Dios utilizará para poner un fin y para determinar, para hacer la separación y determinar el fin del gran conflicto es la obra del juicio. Pero normalmente cuando nosotros hablamos del juicio, nosotros referimos al juicio y ¿quiénes son los que van a participar del juicio? ¿Quiénes nosotros decimos? Nosotros, ¿verdad? Pero mira lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 4. Romanos capítulo 3, versículo 4. Vamos a ver aquí quién está en tela de juicio. ¿Quién participará también del juicio? ¿Quién será juzgado también? Romanos capítulo 3, versículo 4 nos dice así. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿De quién el apóstol Pablo está hablando aquí? De Dios.
¿Quién será juzgado entonces? Y uno, pero ¿cómo que Dios va a ser juzgado? ¿Acaso van a poner a Dios allá y se va a abrir los libros de Dios? No. ¿Cuál fue la acusación que Satanás hizo allá en el cielo? De que la ley de Dios no se puede guardar, que el carácter de Dios es un carácter déspota, tirano, y que no necesitamos de la ley, no necesitamos de los mandamientos. Satanás acusó que Dios es un ser egoísta, que solo quiere adoración para Él y que es un ser opresor y que si alguien no está de acuerdo con Él, lo que le hace es destruir. ¿Y cuánto éxito tuvo Satanás con estas acusaciones? Muchísimo. Muchísimo. Con Satanás vino la tercera parte del cielo, pero la pluma inspirada nos menciona que la mitad de los ángeles quedaron convencidos al principio por los argumentos de Satanás. Pero no solamente esto, hay mundos que no cometieron pecado, hay universos enteros que están analizando si la acusación que Satanás hizo allá en el cielo, la batalla que hubo en el cielo y las acusaciones son verdaderas. Y entonces ahora el mundo está analizando para ver si el carácter de Dios es justo, santo y bueno. Si la ley de Dios es santa, justa y buena. En cortas palabras, el juicio, el tribunal de Dios no es en que Dios se va a sentar y se va a analizar cómo se va a hacer con nosotros. Lo que está en juicio es el carácter de Dios. Eso es lo que está en tela de juicio. Esto es que serás justificado por tus propias palabras. Mira, el Señor dijo que las acusaciones que se me hicieron es que yo soy tirano, que yo soy déspota. Entonces, ¿qué hace el Señor? Decide crear al ser humano, Adán y Eva. Y el Señor dice, pues bien, Satanás, te doy permiso, te doy autorización para que tú vayas al huerto del Edén y vamos a ver de qué lado estará el ser humano. Y si se puede o no guardar mi ley. Y si mi carácter es santo, justo y bueno. Y para la sorpresa del universo, ¿cuál fue la decisión que tomó el hombre? ¿Estar del lado de quién? De Satanás. ¿Cómo ustedes creen que quedó la mente de los seres del mundo, del universo? ¿Quedaron resueltas sus dudas, sus preguntas, o entraron más dudas y más preguntas? Más dudas y más preguntas. ¿Será que las acusaciones que ha hecho Satanás es verdadera? ¿Será que no se puede guardar la ley de Dios? ¿Será que el carácter de Dios es un carácter malo? Ahora, veamos lo que nos dice la hermana White en el libro Review and the Herald. Y nos dice así. Todo el cielo está esperando oírnos vindicar la ley de Dios, declarando que es santa, justa y buena. ¿Dónde están los que harán esta obra? ¿Cuál es el anhelo? ¿Cuál es la esperanza, la expectativa del cielo? Que tú y yo hagamos ¿qué? Reivindicar ¿qué? ¿Pero acaso no lo ha hecho Cristo esto ya? ¿Cristo ya no ha reivindicado la ley, el carácter de Dios, la ley de Dios? Sí lo ha hecho. Pero toca a ti y a mí reivindicar la ley de Dios como santa, justa y buena. Pero reivindicar la ley de Dios no quiere decir que yo me pase aquí, hermanos, la ley de Dios es santa, justa y buena, ¿ok? No es eso. No es eso lo que el cielo está esperando. Lo que el cielo está esperando es que el pueblo de Dios vivamos la ley de Dios. La ley de Dios es la expresión del carácter de Dios. En cortas palabras, ¿qué es lo que el cielo está esperando que haga el pueblo de Dios? Que nosotros tengamos el carácter
de Dios. Y ahí está la pregunta. ¿Dónde está el pueblo que va a hacer esta declaración? ¿Dónde está él? Entonces ya estamos viendo. ¿Qué es ser adventista? Es más que venir los sábados a la iglesia. Es más que no comer carne de puerco. Es más que no comprar y vender en día de sábado. Es más que no tomar café y bebidas que contengan alcohol y cosas adictivas. Es más que esto. Veamos otra cita de la hermana White, está en el libro. El honor de la ley de Dios tiene que ser vindicado ante los mundos no caídos, ante el universo celestial y ante el mundo caído. Wow. El honor de la ley de Dios, y aquí nos presenta ante el universo que no cometió pecado, ante los ángeles y a quién más. Y al mundo caído. Por eso que el apóstol Pablo dice que nosotros somos un espectáculo para el mundo. Somos cartas abiertas, cartas leídas. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que el mundo está leyendo? ¿Qué es lo que el mundo está leyendo? ¿Cuál es la Biblia que yo estoy presentando a los demás? Tú y yo, como pueblo de Dios, esta es nuestra misión, esta es nuestro deber, nuestra obra. Reivindicar la ley, el carácter de Dios a los mundos que no cometieron pecado, a los ángeles y a la humanidad. Esto es lo que tú y yo debemos hacer. Veamos la siguiente cita, consejos para la iglesia. Si hubo alguna vez un pueblo que necesitase el aumento constante de la luz del cielo, es el pueblo que en este tiempo de peligro Dios llamó a ser depositario de su santa ley y a vindicar su carácter delante del mundo. Aquellos a quienes se confió un cometido tan sagrado deben ser espiritualizados y elevados por las verdades que profesan creer. ¿Necesitamos de qué? De una luz. De una extraordinaria luz. Ahora la pregunta aquí es, hermanos, ¿esta luz aquí es una nueva luz? ¿Será que el Señor nos va a dar una nueva luz? Es una luz que tú y yo ya hemos recibido. Dios ya nos ha dado esta luz. Ahora lo que tú y yo debemos hacer con esta luz, ¿qué es? Vivirla. Aplicarla en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Esa es la principal obra para nosotros. El pueblo que vive en los últimos días, eso es lo que necesita hacer. Vayamos a Apocalipsis de nuevo, Apocalipsis 14. Y siempre que nosotros hablamos de Apocalipsis 14, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? El mensaje de los 3 ángeles, muy bien. Pero el mensaje de Apocalipsis 14 podemos separarlo en 3 partes. Debemos separar el mensaje en 3 partes. Todo el capítulo 14. Del versículo 6 al versículo 12 nosotros encontramos el mensaje de los 3 ángeles. El mensaje importante que Dios entregó para su iglesia. Pero lamentablemente esto es triste, porque muchas veces nosotros ignoramos por completo los primeros 5 versículos del capítulo 14. Nosotros hacemos a un lado, nos enfocamos desde el versículo 6 al versículo 12. Pero veamos el versículo 4 y 5 de Apocalipsis 14. Nos dice así. Estos son
los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Por qué muchas veces parece que el mensaje de los tres ángeles no prospera? ¿Por qué será que el mensaje de los tres ángeles no está circulando en todo el mundo? Muchas veces nosotros nos preguntamos, no, es que el mundo está en tinieblas. Es que el corazón del ser humano cada día más está duro. Que la gente no tiene interés por nada lo que tenga que ver con la iglesia, con las cosas espirituales. Y ese es un error que nosotros cometemos porque nosotros culpamos al mundo porque la obra de Dios no está avanzando. Pero el versículo 4 y 5 nos está hablando claramente por qué es que la obra no está avanzando todavía. Porque el del versículo 1 al versículo 5, ¿de quién está hablando aquí? ¿De quién? De los 144,000. Y aquí viene una parte importantísima. ¿De dónde es que ellos fueron redimidos? De entre los hombres. Entonces nos está mostrando que sí, no solamente es posible, sino que es una realidad. Que va a haber un grupo que por el poder y la gracia de Dios será victorioso sobre qué? ¿Va a vencer qué? No. Van a vencer sus pecados, sus defectos de carácter, sus iniquidades. Muy bien. Porque viene diciendo, cuando empieza allí, que el Cordero está en pie y con el Cordero están 144,000. ¿Y cuál es la característica principal de los 144,000 aquí? Ellos tienen escrito ¿qué? El nombre del Padre y el nombre del Hijo, ¿en dónde? En su frente. Esto es un símbolo del carácter. Entonces lo que nos está mostrando aquí es que para que el mensaje de los tres ángeles pueda prosperar, hay que haber un cambio ¿en dónde? En mí, en nosotros, en la iglesia. Porque una vez que se realice este cambio, esta transformación de carácter, se predica el mensaje de los tres ángeles del versículo 3 en adelante, nos habla de la cosecha. Para que pueda haber la cosecha, para que pueda haber éxito el mensaje, entonces, el problema no está en el mundo, sino en dónde está el problema. Dentro del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que nos está faltando entonces? Consagración, santificación, abnegación, muerte al yo. Eso es lo que falta para nosotros. Por esta razón es que todavía miles de personas no se han convertido. Porque, mis queridos hermanos, lamentablemente, si hoy el Señor trae los que están en Babilonia, ellos van a llevar un chasco. No estamos preparados para ellos todavía. No estamos preparados. Apocalipsis 18 dice que la mayoría del pueblo de Dios se encuentra en Babilonia. Y nos viene diciendo que el mensaje del segundo ángel volverá a ser predicado ahora con gran poder. Porque si analizamos el mensaje del primer ángel se predica en alta voz. El mensaje del tercer ángel se predica en alta, en potente voz. Sin embargo, el mensaje del segundo ángel no. Y siguió otro ángel diciendo, ha caído Babilonia. Pero nunca dice que siguió con potente voz. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que este mensaje sería predicado por segunda vez. En Apocalipsis 18 ahora hay un plus adicional para el mensaje del segundo ángel. ¿Y este plus adicional qué es? El derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Pero tú y yo no podemos participar de la lluvia tardía mientras tú y yo no vengamos a participar de la lluvia temprana. Y la lluvia temprana ya viene para preparar el terreno,
quitando el yo, el egoísmo, la soberbia, la agresividad, el chisme, la crítica y todo lo que nos está aislando del Señor. Entonces, lamentablemente, porque viene diciendo que en sus labios no se halló ¿qué? Mentira. O sea, que no vivió una vida doble. Lo que ellos eran dentro de la iglesia, ellos serán afuera. Van a predicar, van a vivir lo que están predicando. Esto es lo que falta para la iglesia. Eso es lo que falta para nosotros. Veamos el deseado de todas las gentes. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Mis queridos hermanos, el papel que tú y yo debemos desempeñar en el conflicto final, en el gran conflicto, está más allá de nuestra vida, está más allá de nuestro carácter, sino que el honor de Dios y el honor de Cristo se encuentra ¿dónde? ¿Está comprometido con qué? ¿Cómo es que el Dios va a ser glorificado? ¿Cómo es que el carácter de Dios será reivindicado? ¿Qué necesita pasar? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que Dios pueda ser glorificado ante todo el universo? Que mi carácter sea semejante al carácter de Cristo. Esto es lo que va a determinar, lo que es, en cortas palabras, mis queridos hermanos, lo que nosotros estamos haciendo aquí. Estamos decidiendo en qué grupo vamos a estar, en qué bando vamos a pertenecer nosotros. Cada decisión que nosotros tomamos, cada elección que nosotros hacemos, estamos mostrando si estamos del lado de Satanás o de Cristo. Es así de sencillo. Diariamente, las decisiones que nosotros tomamos nos está mostrando al universo de qué lado tú y yo estaremos. Veamos otra cita en el libro Deseado de todas las gentes. Por otro lado, todos los que violan los mandamientos de Dios sostienen el aserto de Satanás de que la ley es injusta y no puede ser obedecida. Así secundan los engaños del gran adversario y deshonran a Dios. Son hijos del maligno, que fue el primer rebelde contra la ley de Dios. Mira qué será esto, hermanos. Cada vez que tú y yo pecamos, nosotros estamos utilizando el mismo argumento que Satanás utilizó allá en el cielo. Señor, tu ley no se puede guardar. Satanás tenía razón. Las acusaciones que hizo Satanás en el cielo, Señor, eran verdaderas. Tu ley es injusta. Tu ley no se puede guardar. Y cada vez que tú y yo cometemos pecado, cada vez que tú y yo decidimos cometer un pecado, tú y yo en este momento somos hijos del adversario de Dios. Eso es doloroso, ¿verdad? Eso es fuerte. Si nosotros nos pusiéramos a analizar, si nos pusiéramos a pensar que cada vez que cometemos un pecado, en este momento estamos diciendo, Señor, tú eres un mentiroso. Tu ley es injusta. Tu ley no se puede guardar. Porque estoy pecando. Y estoy mostrando al universo que Satanás tenía razón. Y en este momento estoy diciendo, Satanás, estoy contigo. Estoy contigo porque estoy haciendo lo mismo que tú. Vayamos, y alguien puede poner, y podemos pensar, pero yo no creo en esto. Yo no creo que solo porque un pecadito cometió un pecado, eso está diciendo que soy hijo de Satanás, que estoy de acuerdo con los argumentos de Satanás. Vayamos a Santiago, capítulo 1, versículo 14. Santiago, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 14. Sino que cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nosotros somos tentados por Dios, porque el versículo anteriormente dice que todos los que son tentados, no digo que son tentados por Dios, porque Dios no puede ser tentado y Dios no puede tentar a nadie. La tentación viene ¿por qué entonces? Por la abundancia del corazón, habla la boca. El pecado entonces es una extensión ¿de qué? De lo que hay en mi corazón, en mi mente. Porque el pecado empieza ¿en dónde? En la mente. Jesús mismo dijo que del corazón del hombre emana el adulterio, la fornicación, el homicidio, el asesinato, todas estas cosas. Todo lo malo sale ¿de dónde? De la mente. Entonces, en cortas palabras, cuando yo peco, muchas veces por mi propia concupiscencia. Pero ¿cuál es el problema del ser humano muchas veces? No queremos asumir y no queremos reconocer esto. No estamos de acuerdo con esto. Pero aquí es bien claro, cada vez que tú y yo pecamos, nosotros pecamos por nuestra voluntad. Porque el pecado es una decisión. Por más fuerte que sea la tentación, no es excusa para el pecado. Entonces, en cortas palabras, si yo cometí pecado, es porque yo he querido, porque yo tomé la decisión. Porque la Biblia dice que si nosotros nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, ¿qué pasará? Entonces, si la tentación no está huyendo de mí, ¿por qué esto entonces? Es porque yo no me he sometido ¿a quién? Yo estoy sometido a mí mismo, a mi yo, a mi egoísmo, a mi voluntad. Porque en el momento que tú y yo nos sometamos a Dios, nos empezamos a resistir al diablo en oración, pidiendo poder del cielo, créame, el diablo irá del pueblo de Dios. Ahora la pregunta aquí es, ¿el diablo ha huido de nosotros? Cada quien conteste para sí, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Vayamos a Primera de Corintios, porque ahora aquí Dios nos presenta una solución también. No vamos a presentar puros problemas aquí. Hay que también presentar la solución para nuestros problemas. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, nos dice así. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando viene la tentación, ¿qué es lo que Dios inmediatamente presenta? La salida, la solución. Ahora, ¿cuántas veces nosotros estamos dispuestos a agarrar la solución? Hay el ejemplo en la Biblia, cuando hay este concilio en el cielo y Satanás se presenta y Dios dice, ¿no has visto a mi siervo Job, hombre íntegro y apartado del mal? A Jesús fue tentado en todo semejante a nosotros, pero con una diferencia. Jesús agarraba las oportunidades para no pecar. Jesús decidió, la hermana White en el libro Camino a Cristo, ella menciona que Cristo venció porque Cristo entregó el 100% de su mente al dominio del Espíritu Santo. Esta fue el éxito de Cristo. Y el otro éxito fue, Cristo venció como venció porque Él oró como nadie. Y la pregunta es, ¿cuánto estamos orando nosotros? ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos a la oración? Porque viene la tentación, es cierta, todos los días tú y yo vamos a ser tentados, pero Satanás viene con la tentación y Dios viene con la salida. Y al final, tú y yo decidimos de qué lado tú y yo queremos estar. Si es del lado de Cristo o del lado de Satanás. Pero ahora viene un grave problema. Veamos lo que
Es el libro Conflicto de los Siglos. Si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ello y los usa para desafiar a Cristo y sus santos ángeles, se apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. ¿Cuál es nuestro mayor problema? Que nosotros buscamos una excusa para el pecado. ¿Cuántas parejas echan la culpa a la esposa? ¿Cuántos esposos están echando la culpa a sus esposas? Es que yo cometí adulterio porque mi esposa ya no me trata bien. Yo le golpeé porque me habló mal. Y la esposa, no, yo le grité y porque él me trata mal. No me entiende, no me comprende. No, tú cometiste adulterio, tú golpeaste, tú trataste mal porque tú eres egoísta. No es porque el otro es culpable. Cuando yo decido ser agresivo con el otro, es mi decisión, es mi elección. Porque el Señor dijo, cuando alguien te golpea en la mejilla derecha, ¿qué debo hacer? Poner la otra. Pero normalmente nosotros nos levantamos y damos más fuerte, ¿sí o no? Lamentablemente es así. Nosotros seguimos el principio, ojo por ojo, diente por diente. Esa es la decisión. No hay que poner excusas porque pecamos. No hay que poner excusas. No, Señor, soy culpable. Porque Dios viene para Adán. Adán, ¿qué hiciste? ¿Quién te hizo saber que estaba desnudo? La mujer que tú me diste por esposa. Ya vemos que el problema de echar la culpa a la pareja no es de nuestros días. Esto viene de... La primera pareja ya tenía este problema, este conflicto. La mujer, tú me diste, Señor. Esa es una piedra de tropiezo para mí. Ella me dio del fruto y yo comí. Entonces, Señor, la verdad, la culpa no es mía. Es que tu ley no se puede guardar. Porque tú tienes estas cosas aquí que nos hace pecar. Eva, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué tú creaste la serpiente? ¿Por qué dejaste que la serpiente entrase en el hueso? Entonces, desde el Edén venimos trayendo este problema, echar la culpa a los demás por nuestros pecados. Y siempre que pecamos, no es que el hermano allá en la iglesia me trató mal y yo, perdón la palabra que voy a utilizar aquí, no quiero ofender a nadie, pero yo no soy bobo de nadie. A mí me lo hizo, a mí me paga. Y con intereses todavía. Perdóname, eso no es un carácter de un cristiano. Porque el carácter del cristiano es dar el otro lado. La gente estaba, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Y otros diciendo, pero tú no eres aquel que destruiría el templo en 3 días, lo edificaría, y burlándose de Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Padre, ten misericordia de ellos, perdónalos, Padre, porque ellos no saben lo que están haciendo. No impute sobre ellos este pecado, Señor. Pero lamentablemente, estamos muy lejos de esto. Y ven diciendo que Satanás se regocija, se deleita cuando ve que el pueblo de Dios allá cuando peca echa la culpa a los demás. Yo no puse la continuación de la cita, pero ven diciendo que los demonios vibran cuando el pueblo de Dios empieza a hacer esto, porque está mostrando que los argumentos de Satanás es más poderoso. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, nos dice así. Si pudieran ver a los ángeles puros, con los ojos fijos en ustedes, mientras observan para ver de qué manera glorifica a su Maestro. ¿Qué es lo que están haciendo los ángeles? ¿Cuál es la mayor expectativa de los ángeles? Ellos están observando, analizando a cada uno de nosotros y esperando que tú y yo vengamos a glorificar ¿a quién? Al Maestro. Yo me imagino, voy a utilizar aquí un lenguaje para que podamos entender. Nosotros seríamos como una serie de miles de temporadas. Y los ángeles ahí en expectativa. Pero no solo en expectativa, sino que ellos quieren participar en ayudarnos.
No es que Dios dice, mira, ahí está el problema, a ver cómo ustedes solucionan y a ver cómo ustedes van a reivindicar mi carácter. No. Dios ha puesto todo el cielo a nuestra disponibilidad para que tú y yo podamos vencer y reivindicar, glorificar el carácter de Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos utilizando todo esto, lo que el Señor nos ha dado, para poder vencer el mal, para poder vencer el pecado? Esa es la pregunta para nosotros. Y por eso que el texto de nuestra lectura bíblica nos dice que sin Cristo tú y yo no podemos hacer nada. Puedes tratar y vas a fracasar. No soy profeta y tampoco hijo de profeta, pero todo aquel que trate de vencer el pecado por sus propias fuerzas va a fracasar. No va a tener éxito. ¿Cuál es entonces la solución para nosotros? ¿Qué podemos hacer para triunfar sobre Satanás, triunfar sobre el pecado, triunfar sobre el yo? Y viene la respuesta en la última cita, deseado de todas las gentes. Sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. ¿Cuál es la salida entonces para el problema del pecado? Contemplar la vida de quién. Eso es lo que tú y yo deberemos hacer. ¿Mínimo cuánto tiempo? 1 hora. Todos los días, no una vez a la semana, una vez al mes, o una vez al año. Todos los días. Por esto que yo vuelvo a enfatizar. Ser adventista no es venir los sábados a la iglesia nomás, sino es contemplar a Cristo, ser semejante a Cristo. Esto es ser un adventista del séptimo día. Eso es lo que necesitamos nosotros. Pero mis queridos hermanos, mientras dejamos para estudiar nomás el sábado, o escuchar nomás el sábado, jamás podremos ser transformados. Aquellos que serán transformados serán aquellos que contemplaron a su Maestro, aquellos que contemplaron la vida de Cristo, aquellos que dedicaron tiempo para estudiar especialmente qué etapa de la vida de Cristo, las escenas finales, porque allí es donde más que en cualquier otro momento el carácter de Dios salió con poder, porque fue el momento en que Cristo triunfó sobre Satanás. Fue el momento en que Cristo mostró al universo que la ley de Dios es santa, justa y buena, que el carácter de Dios es amor. Y ahí fue Cristo en las escenas finales de la historia, de su vida terrenal. Cristo mostró el carácter de Dios, un carácter justo, un carácter que no soporta el pecado, pero que ama al pecador. Y ahí Cristo mostró que el amor y la justicia en la cruz del Calvario se encontraron. El amor y la justicia se besaron. Y entonces mostrando que Cristo vino como hombre, vivió como hombre y venció como hombre. Y el mismo poder que Él recibió es el mismo poder que está disponible para ti y para mí. Lo único que tú y yo necesitamos hacer es ir a la fuente del poder. Y esta fuente es Cristo Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, el éxito para un verdadero adventista del séptimo día se encuentra en la vida perfecta de Cristo Jesús. Que tú y yo podamos entender esto, que tú y yo podamos vivir este principio
y que tú y yo podamos decir, yo soy un adventista, no porque yo siento, sino porque yo soy como Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga y les guarde. Este es mi deseo y mi oración. Y los invito a que finalicemos con una corta oración. Bondadoso Dios y amante Padre, que en los más altos cielos habita. En este momento, Padre, te damos las gracias. Porque tú nos has mostrado qué es ser un adventista. Y un adventista no es por sentimientos, sino por principios. Ser adventista del séptimo día es más que un nombre, es una misión. Y nuestra misión, nuestra obra, nuestro deber es reivindicar tu carácter, tu santa ley. Mostrar al universo con nuestras vidas que tu ley es santa, justa y buena. Y que así como Cristo venció, a través del poder que fue dado a Cristo, este poder también, Señor, nos puede hacer vencer. Ayúdanos, Padre, porque sin Cristo no podemos hacer nada. Que tu Santo Espíritu nos pueda guiar, que tu Santo Espíritu pueda conducir nuestras vidas. Y, Señor, más que nunca, ahora que nosotros vengamos a meditar en la vida de Cristo, estudiar la vida de Él, que Él sea nuestro modelo, nuestro ejemplo y nuestra meta de vivir. Y que cada uno de nosotros nos vengamos a descansar mientras nos seamos más semejantes a Cristo. Señor, todas estas bendiciones nosotros te pedimos, sabiendo, Padre, que en nosotros mismos no hay ningún mérito. Y es por esta razón que oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.